estando juntos en familia. Damos la bienvenida también a aquellos que se nos están uniendo vía Facebook en esta noche. Gloria, gloria a Dios. Y hoy me sorprendió una persona a quien aprecio mucho, Señor, y esta amiga me compartió, dice, estaba leyendo un salmo y realmente me sorprendió, me dejó muda, dice. Realmente vamos a ver qué dice ese salmo. Para que una mujer quede muda tiene que ser muy importante, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Vayamos rapidito al Salmo 75. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos pidiendo a Dios que envíe palabra y Dios tiene sus vasos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Salmo 75 les quiero compartir rapidito. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Como siempre, leo en Reina Valera del 60. Dice, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. En esta noche el Señor te dice a quien tú has estado preocupado viendo los acontecimientos que están pasando en el mundo y en particular en nuestra nación. La palabra de Dios dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Pero Dios te dice en esta noche, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado. Gloria a Dios. El cáliz es una copa, ¿no es cierto?, de metal que el juez levantaba y volcaba el contenido diciendo, el juicio ha llegado sobre esta ciudad, sobre la nación o sobre una comarca. El Señor nos dice que el cáliz ya está fermentado, ya está listo para enviar el juicio. Y mis hermanos, juicio viene sobre la tierra. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero una palabra, mis hermanos. Dice, yo sostengo sus columnas. Vuelvo a leer. Se arruinaba la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Y rapidito les recuerdo de tres cosas que dice en Miqueas, capítulo 7, verso 6, cuando dice, oh hombre, ¿qué pide de ti? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que esas son tres columnas muy importantes y Dios las está sosteniendo con su mano. En primer lugar, hacer justicia. Mis hermanos, la justicia tiene que ser restaurada. Mucho de lo que está pasando es por causa de que no hay justicia. Lamentablemente, mis hermanos, es así. No nos gustaría, no quisiéramos ver violencia, pero acuérdense que la injusticia trae violencia. Tenemos que pedir, tenemos que decir, Señor, que haya justicia sobre la tierra, sobre la nación. La otra cosa, dice la palabra de Dios, amar misericordia. Es algo, mis hermanos, y los digo con mi corazón dolido, de escuchar tantos hermanos levantando palabras de juicio contra otros estadounidenses, contra otras personas, mis hermanos. Es triste. Dice que tenemos que amar misericordia. Y días atrás un hermano, un pastor de España, el hermano Samuel Pérez Millos, me compartía, ¿no es cierto?, acerca del origen de esa palabra misericordia. Misericordia está formada de dos palabras. Miseria, que habla de la decadencia humana, de la pobreza humana, ¿no es cierto? Miseria.
y cordias, que habla del corazón, o cardias, ¿no es cierto? O sea que la misericordia es tomar la miseria del otro y pasarla por nuestro corazón. Sentir la necesidad, la bajeza del otro y pesarla en nuestro corazón, no apuntar con el dedo juzgando, no, que aquello está malo. Mis hermanos, como iglesia tenemos que volver a tener tres miradas, las tres miradas que tuvo el profeta Isaías. Acuérdense allí en Isaías capítulo 6. La primera mirada del profeta Isaías fue sobre los pecadores, sobre el mundo, y decía, ay de ellos, están en pecados. Y estaba hablando de lo mal que estaba el mundo. Pero hasta que dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, a Jehová, en un trono alto y sublimes. La siguiente mirada que tenemos, que la iglesia tiene que volver, es la mirada al Señor. Él está en el trono. Él está reinando, su cetro está en su mano, la gloria, los ángeles y serafines le están rindiendo culto. Acá en la tierra se han olvidado de Dios, pero en los cielos todo rinde gloria a Dios. Y allí cuando el profeta Isaías ve la gloria de Dios, ahí ya no deja de mirar lo malo que estaba en la gente, deja de condenar lo que estaba haciendo el mundo. Y ya hay un clamor cuando él se vio a sí mismo y dice, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Mis hermanos, yo creo que tiene que haber un sinceramiento en nuestras vidas. El mundo está un poco como está por causa que nosotros, sal y luz, no hemos estado cumpliendo el cometido. La sal evita la corrupción, pero algo más, la sal trae lealtad. Y está faltando la lealtad, mis hermanos. Somos desleales. Vendemos al prójimo al mejor postor, mis hermanos. Hay que decirlo. Y por eso la palabra de Dios dice amar misericordia. Amar misericordia. Y entonces cuando Isaías en primer lugar veía cómo estaba el mundo y lo condenaba y decían estos y aquellos. Pero cuando Isaías, cuando se le movió el piso, que se le murió, vamos a decir, el paraguas bajo el cual se cobijaba el rey Usías. Ahí tuvo que buscar al verdadero rey. Y muchos reyes van a tambalear, mis hermanos. Aquí hay una palabra profética y la suelto en esta noche. Reyes van a tropezar, mis hermanos, porque el Señor ya ha puesto su rey en Sión. Gloria a Dios. Y Él es el que trae el juicio sobre la tierra. Y dice la palabra que cuando Isaías se vio al Señor, y entonces dice que vio un ángel, tomó brasas del altar y purificó sus labios. Tenemos que tener labios puros, mis hermanos. Ya nuestras bocas tienen que dejar de hablar el juicio y empezar a hablar el mensaje de salvación. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, enviados para reconciliar al mundo, como si Dios rogara por nosotros, por medio de nosotros, reconciliaos con Dios. Nuestro ministerio es el ministerio de reconciliación para con todos los hombres, para con Dios. Ese es el ministerio de la iglesia. El ministerio de reconciliación. Acuérdense, somos embajadores de Cristo. Y entonces Isaías, cuando se vio en su situación, escuchó el clamor, escuchó la voz que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hay un mundo que está clamando, mis hermanos. Acá ustedes pueden ver, no sé si la cámara lo toma, le voy a pedir a Alicia que por favor me ayudes, si la cámara toma el globo terráqueo que Dios me mandó a comprar la otra vez, ¿no es cierto? Y fíjense en el mundo, acá está Estados Unidos, pero hay una cosa notable, mis hermanos. En Asia, en esta parte que ustedes pueden ver que abarca mi mano, allí prácticamente vive la mitad de la población mundial. 3.500 y pico de millones de personas viven allí, entre China, la India, Bangladesh, Pakistán, y son todas naciones no cristianas, mis hermanos.
¿Para qué seguir hablando, no es cierto? Mis hermanos, en esta noche hay una palabra de Dios, una palabra de alerta, pero también una palabra de reconciliación, mis hermanos. Es tiempo de buenas nuevas, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de decirle, Señor, envíame a mí, oh Dios. Gloria, gloria a ti, Señor. Acuérdense que tres columnas sostienen la tierra. En la antigüedad hablaban de que la tierra estaba sostenida por columnas, ¿no es cierto? Pero yo le voy a dejar estas tres columnas en esta noche antes de empezar el estudio de Romanos, mis hermanos. La primera columna dice que es, ¿cuál era? Amar, hacer justicia. El hombre por sí mismo no puede hacer justicia, ya lo hemos estado viendo. Somos injustos por naturaleza y necesitamos la justificación que es en Cristo Jesús. Solo Dios puede justificar, adjudicar, imputar justicia al ser humano. ¿No es cierto? Necesitamos desesperadamente un encuentro con Dios, que el mundo se encuentre con el Señor. Y mis hermanos, hacer justicia, amar misericordia. Y yo sé que amar misericordia es no darle al pecador lo que el pecador se merece. Es no tratar a los otros como se merecen. Mis hermanos, si Dios nos hubiera tratado como nosotros merecíamos, y ya estaríamos en el lago de fuego y azufre, mis hermanos. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Eso es lo que tenemos que entender, mis hermanos. Ser salvo no significa ser gente que está atada a un conjunto de reglas, a normas. Ser santo, ser salvo es tener la vida de Dios en uno. Es tener el carácter de Cristo en uno. Los frutos del Espíritu Santo en uno. Gloria, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que santificar el nombre del Señor. Acuérdense, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Reconocer las culpas. La humillación empieza con decir, no soy tan bueno como pensaba. El problema nuestro es que siempre nos estamos mirando, nos estamos comparando en relación con otros hombres, con otras mujeres. Pero Dios nos va a medir con aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo ya tengo que dejar de estar satisfecho conmigo mismo y querer anhelar más de Cristo. Cristo, 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 eso es lo que quiero. Cristo, 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 que en esta noche este sea el clamor de tu corazón. Cristo, 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 yo quiero más de Cristo. Yo quiero que Cristo sea formado en mí. Yo creo que no ser visto yo, sino que Cristo viva en mí. Así como Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo como ser humano, lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea Dios. Y vayamos rapidito entonces a Romanos, mis hermanos. Y como siempre digo, tenía que soltar esto porque si no iba a reventar. Gloria a Dios. Yo creo que esas cargas las trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios allí en Romanos, en el capítulo 10, y está escribiendo el apóstol Pablo, no hay duda de ello, y dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y acá, este capítulo 10 lo podemos dividir en dos divisiones. Dos divisiones o dos puntos, vamos a decir, si vamos a hablar de una manera homilética, ¿no es cierto? Homilética es el arte de preparar sermones, de presentar un mensaje dado por Dios, porque uno no fabrica el mensaje. El mensaje te lo da Dios, pero vos lo tenés que presentar de una manera que los hombres lo puedan escuchar, ¿no es cierto? Gloria, gloria al nombre de Cristo. Lo pongo de esta manera. Dios nos da las vacas, ¿no es cierto? Aquellos que vivíamos en Argentina, en Uruguay, en las Pampas, somos tan carnívoros, ¿no es cierto? Dios nos da las vacas, pero el asado lo tenemos que preparar nosotros, ¿no es cierto? Y muchas veces un mal asador puede arruinar una muy buena carne. ¿Sí o no? Y así pasa con un predicador que no se prepara.
Dios te puede dar el mensaje, pero si vos no te preparaste como persona, si usted no se prepara, mi hermano, en buscar la unción del Espíritu Santo, de rodillas, de oración y con la Biblia abierta, puede llegar a arruinar un mensaje genuino que el Espíritu Santo le ha dado. Pero a veces lo mezclamos con cosas nuestras, ¿no es cierto? Y ahí donde sale nuestro corazoncito por ahí y queda al descubierto de la abundancia que hay en nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, decían que este capítulo lo podemos dividir en dos puntos. El primer punto yo lo llamo las razones por las cuales Dios desechó a Israel. No se me apure, no lo desechó definitivamente, pero temporalmente hay un rechazo, hay un endurecimiento del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y todos sabemos, a Dios nada le encuentra, lo haya desprevenido. Hay una cosa, mis hermanos, noten, ¿por qué Dios eligió a Israel? No dice porque eran un buen pueblo. Dios lo explica allí en Deuteronomio capítulo 7. Si quieren ir conmigo, es importante que tengamos estos puntos bien en claro. ¿No es cierto? Deuteronomio capítulo 7, versículos, vamos a leer desde el versículo 6. Y ahí está la razón por la cual Dios eligió a Israel. Porque tú eres pueblo santo, dice en el versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y ahí viene una palabra que Jesús mismo nos dice allí en Juan 15. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Cuando ustedes no me buscaban, yo me manifesté a ustedes. Israel no eligió a Dios. Es más, Israel muchas veces no quiso saber nada con Dios. Pero Dios dijo, a este pueblo lo elijo yo. Y dice la palabra de Dios, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante. A nadie le gusta que le digan don nadie, ¿no es cierto? Vos sos un don nadie. O como dicen en Argentina, me ninguneó, como diciendo, ¿quién sos vos? ¿No es cierto? Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Y Pablo, describiéndole a los corintios, dice, mirad entre vosotros, hermanos, no hay sabios ni de acuerdo a este mundo, ni mucha gente preparada ni capaz, sino lo necio del mundo ha escogido Dios. ¿Vieron el paralelismo que está habiendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y dice la palabra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿Se acuerdan? A Abraham le había prometido que de él iba a ser una nación. Dice, os ha sacado Jehová con mano poderosa, o sea, acuérdense, os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahí tiene la razón por la cual Dios escogió a Israel. Pero hay una cosa, mis hermanos, hoy en día hay una palabra que se está volviendo una mala palabra, Señor, ¿no es cierto? Y es la palabra globalización. Si ustedes veían hoy el globo terráqueo en mi mano, ¿no es cierto? Globalizar quiere decir hacer el mundo una sola cosa. Pero ustedes saben que Dios es un Dios de globalización, mis hermanos. Él quiere que todo el planeta sea de Él, que todo sea lleno de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, dice la palabra, ¿no es cierto? Y ahora noten el corazón misionero de Dios. Pertenecemos a una iglesia que se llama Asambleas Misioneras Elim. Asamblea quiere decir
una congregación, una reunión de gentes que se han reunido para discutir, para decidir un tema. Dice, asambleas misioneras Elim. Y el tema de nuestra iglesia tiene que ser misiones, pero no misiones que tiene que ser gente nuestra, gente salida de Kendall, que vaya y estén siendo impulsados a las misiones. Alguien una vez me dice, no, yo no voy a tal parte porque a mí me gusta la comodidad de mi cama y esto. Para eso yo doy plata. No, mi hermano, no es así la cosa. No se trata de cuánta plata das para las misiones. Buena hora si la podés dar. Pero el tema es que Dios está buscando obreros de la 11ª hora. Hay un llamado del Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nos hemos adormecido en cuanto a las misiones. Y a veces nos autoengañamos pensando que fulanito de tal, menganito, hace la obra. Pero usted sabe qué es lo que hace menganito y fulanito. No sabemos. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces fíjense, decía Dios es un Dios misionero, un Dios que ama la globalización. Y perdóneme, no quiero ser malinterpretado, no estoy hablando de política y como decía el hermano Gigi Ávila, el Señor reprenda al diablo. ¿No es cierto? Piensen un poquito, cuando Dios formó a Adán, ¿no es cierto? Dios lo formó, acá si usted busca en el mapa, ¿no es cierto? Va a ser en lo que se conoce como la media luna de las tierras fértiles, aquellos que han ido a la escuela, lo que hoy es Irak. Ven acá en el globo terráqueo, acá forma al hombre, ahí se cree que estaba el jardín del Edén, ¿no es cierto? Lo rodeó de condiciones ideales, Dios al hombre. Y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y allí Dios toma al hombre, lo pone en un sueño. Y qué lindo que cuando Dios quiso hacer algo tan importante como la mujer, lo puso a dormir a Adán. ¿Se imaginan lo que hubiera sido Dios formando a la mujer con Adán despierto? Dando indicaciones. Dios lo puso a dormir. Qué tremendo que es cuando Dios va a hacer algo grande, pone a dormir al hombre. Gloria a Dios. ¿No es cierto? Y les dio el mandamiento que crecieran, fructificaran y se multiplicaran y llenaran la tierra. Ahora note, el jardín del Edén era algo hermoso, algo que realmente deseable, pero era limitado, no era todo el mundo, era un lugar demarcado físicamente. Y piense un poquito, aquellos que vienen de familias italianas, antiguamente se iban casando los hijos y los hijos no se iban a vivir lejos de los padres. ¿Qué hacían? Iban agregando habitaciones a la casa paterna. Y por eso muchos italianos, muchas casas italianas son grandes casonas. Porque no era para aparentar, era para albergar. El italiano no hacía casas para aparentar, hacía casas para habitar, albergar la familia, como decía los italianos, no hay nada más lindo que la familia unita. ¿No es cierto? Y allí estaban. Ahora imagínense, allí en el huerto del Edén van creciendo los chicos van teniendo más chicos, ya el huerto queda chico, ¿no es cierto? Para seguir con el chico. ¿Y qué pasa? Le dicen, mamá y papá, ya la casa quedó chica, ahora queremos nuestra casa, y ellos van a salir y van a empezar a poblar el mundo. Pero note una cosa, Adán no tuvo infancia, pero sí los hijos de Adán tuvieron infancia y ellos se criaron, podemos decir, en un hogar cristiano. Ellos aprendieron, mamaron lo que era una familia, una verdadera familia. Y yo les estoy diciendo una cosa, mis hermanos. Hay un pecado que hemos cometido y es que hemos largado al mundo sin haberlos preparado para la vida. No hemos largado nuestros hijos sin haberlos formados para que formen verdaderas familias. Y allí ellos habían tenido el modelo en mamá y papá. Y así van a ir poblando la tierra. Pero ¿qué pasó? El hombre fracasa y Dios después va a llamar de Ur de los Caldeos vuelta
a la luna de la media luna de las tierras fértiles, lo que es ahora Irak, vuelta a buscar de allí, de Ur de los Caldeos, a un hombre. ¿Para qué cosa? Reiniciar. Y no es que Dios estaba improvisando, estaba en el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová. Y allí está Dios, y allí busca dos viejos, una vieja estéril, un viejo ya impotente, y dicen: de ustedes voy a hacer una gran nación. La cosa es por fe, no por capacidad, mis hermanos. Tenemos que aprender a andar por fe, vivir por fe. ¿No es cierto? Y allí está. ¿Y qué pasa? Esta nación, sabemos, después va a venir el diluvio y todo lo demás, pero ya Dios va a formar un pueblo a través de los patriarcas, ¿no es cierto? Le va a dar leyes, lo va a establecer. Y el propósito de Dios, ¿por qué Dios elige una nación? Mis hermanos, porque a esa nación Dios le va a dar leyes, estatutos, decretos y ordenanzas para que ellos fueran un pueblo distinto a todas las otras naciones, para que conocieran a Dios y le dieran a conocer. Dios tomó a Israel como un medio de manifestarse al mundo a través de la nación. Dios quería bendecir al mundo a través de Israel. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero lamentablemente los judíos, si empezamos a leer el capítulo 10, dice, versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí la palabra ciencia es el conocimiento preciso, el conocimiento necesario, ¿no es cierto? Y dice, tienen celo. El celo es el fervor, el deseo, el propósito, la gana de hacer cosas. Pero mis hermanos, tengamos cuidado. Hay un texto en la Biblia muy mal interpretado de varias maneras. Primero, cuando dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. Y algunos leen, y los valientes lo arrebatan. No dice valientes, dice violentos. Ahora, a veces hemos interpretado que nosotros tenemos que arrebatar el reino de los cielos como iglesia. No, papá. La Biblia dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha complacido daros el reino. Gloria a Dios. El reino es la persona de Cristo. ¿Vas a pelear por Cristo? Si nosotros necesitamos que Cristo nos defienda. No caigamos en el error de los cristianos de la primera hora cuando quisieron, pues, mediante la espada y los ejércitos, ir a liberar la tierra santa con las cruzadas y generaron tanto odio a través de la historia. Tengamos cuidado, mis hermanos. La espada no es para el púlpito. La Biblia es para el púlpito. Y amo aquellos tiempos donde había Biblias bien grandotas en púlpitos no tan grandes, porque había un mensaje muy claro en esas Biblias grandes, en púlpitos no tan grandes. Y era que en el púlpito no había lugar para otra cosa que no fuera la Biblia. Que ese sea nuestro compromiso, mis hermanos. Tengo que decirlo, Dios me lo mandó. Gloria al nombre de Cristo. Y entonces tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Dios no me dice, vení que yo te voy a salvar, pero enséñame cómo. Él ya tiene su manera de salvar al hombre, ¿no es cierto? Y no es que hay una manera para los judíos y una manera para los gentiles. El evangelio es uno solo. Y es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo. Y esta mañana estaba meditando cuando Dios formó al primer hombre. Dice que lo hizo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estaban los tres allí deliberando para crear al hombre. Y dice, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y dijo el Padre, pero si lo hacen conforme a mí, ¿quién lo va a ver? Porque yo soy espíritu. Pero qué lindo, yo creo que ahí en ese momento ya la bendita, nosotros en español no tenemos otra palabra, pero en inglés es headship, ¿no es cierto? La cabeza de toda la creación, de todo el universo, estaba decidiendo, pero uno de nosotros va a ir un día y va a ir en la manera en que va a ser ese hombre que vamos a crear hoy. Gloria a Dios, porque Dios hizo al primer hombre pensando en aquel hombre que iba a venir un día. Gloria, gloria a Dios. Dios no improvisa. Dios tiene planes desde antes de la fundación del mundo. Si Dios tenía planes para este planeta que parece que anda a los tumbos, ¿cómo no va a tener planes para la iglesia? Bendito sea el Señor. Pero la iglesia es el medio de salvación para el mundo hoy. Gloria al Señor. Y dice la palabra, versículo 3, ignorando la justicia de Dios, el carácter de Dios, lo que Dios quería hacer, ignorando, dice, y procurando establecer la suya propia. Ay, papá, cuando uno ora, tenemos que aprender una cosa. Orar es estar dispuestos a correr riesgo. Algunos dicen, vamos a orar contra Satanás. No, toda oración va a Dios, no a Satanás, ni siquiera para reprenderlo. Tengo que orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. A Satanás se lo vence con la palabra de Dios y el testimonio de nuestra boca, y cuando no amamos nuestras vidas, sino que las dejamos aún hasta la muerte. Ahí se vence a Satanás. No haciendo conjuros mágicos. No, cuando te pones la Biblia, cuando te vestís con la Biblia, cuando te alimentás con la Biblia, es cuando el diablo no te puede hacer nada. Gloria, gloria al nombre de Cristo. Y muchas veces, mis hermanos, en el trabajo no soy consultado para grandes decisiones, ¿no es cierto? Pero hoy me alegró el corazón un muchachito que vino. Y yo siempre tengo un reproductor de música y ahí tengo música cristiana, ¿no es cierto? Y estaba, este muchacho me estaba dando vueltas y me dice, Señor, yo le quiero preguntar algo, porque veo que usted sí que es, me dice. Entonces le digo, pero ¿soy qué soy? Me dice. No, mire, pues yo escuché que usted, cuando vengo acá, usted tiene la música cristiana, pero aparte siempre me ha tratado bien, dice, y lo veo cómo trabaja. Entonces yo quiero saber qué opina de tal, esto y esto otro que está pasando en el país. Y le pude decir, y me dijo el chico, yo sabía que usted me iba a contestar con sabiduría. La gloria sea para Dios, mis hermanos. Yo te digo una cosa, podés estar en el rincón más oculto. Cuando haya alguien que necesita recibir una palabra de Dios, Dios te lo va a mandar. Y si ustedes han pasado por Hialeah 1900 West de la Cuarta Avenida, ahí hay un edificio que muchas veces parece que esto estuviera abandonado, porque le falta mantenimiento, porque los patrones no invierten. Pero Dios te envía a lo que tenés que hablar de Él. Gloria al nombre de Cristo. Entonces fíjense, dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Justicia habla del carácter de Dios, mis hermanos. Acá no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo creo justo. Se trata de lo que Dios establece en su palabra. Y nada más ni nada menos. Ser cristiano no significa estar dispuesto a morir por Cristo. Ser cristiano significa estar dispuesto a vivir a Cristo. Que Cristo sea nuestra vida. Que yo viva para Cristo. Morir se muere en un segundo. Si no, cuántos accidentes uno ve que tan repentino. Pero para vivir se necesita fuerza realmente. Se necesita el poder. Gloria
nombre del Señor. Y dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin es el propósito, la meta por la cual la ley fue establecida. Era llevar, que fuera el ayo, aquel criado que llevaba a la criatura al maestro, ¿no es cierto? Ese era el propósito de la ley, llevarnos a Cristo. En primer lugar, mostrarnos la incapacidad que teníamos de agradar a Dios por nosotros mismos. Y yo estaba hablando con un señor, David Gill, un canadiense, y me decía, no, dice, ser judío y ser judío ortodoxo es muy, muy difícil, muy casi imposible, decía él. ¿No es cierto? Por eso más o menos un 20% de todos los judíos son ortodoxos, dice, ¿no es cierto? Pero qué triste que toda esa ley, y ellos le fueron agregando leyes a la ley de Dios para que decían, no, tiene que ser más difícil, para que se muestre nuestra capacidad. Y cayeron en el orgullo, mis hermanos, como podemos caer tú y yo. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, lo triste de la ley es que la podés haber observado en un 99.9% o 99.99% y en un solo puntito que fallé, te haces culpable de toda la ley. Es como los juegos, ¿vieron? Cuando dicen de preguntas y respuestas, puede acá, tiene la posibilidad de retirarse con $25,000 o arriesgarlo todo y ganar 30. ¿No es cierto? Recuerde que si pierde los 25, más o menos así, ¿no es cierto? Pero acá dice la palabra de Dios, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Acá está haciendo una figura retórica Pablo, ¿no es cierto? ¿Quién puede subir al cielo para traer abajo a Cristo? ¿O quién puede descender? Una paradoja, ¿no es cierto? Porque el ser humano se ha jactado de ir a la luna y está en otras partes y todavía no ha llegado al centro del planeta donde vive, ¿no es cierto? Es imposible. Pero ahí dice, le está poniendo dos extremos imposibles para el ser humano. Y le está diciendo al hombre, no es por esfuerzo humano. Nadie puede alcanzar las demandas de Dios. Eso es lo que le está diciendo. De subir al cielo o bajar a los abismos. Es imposible. No hay ser humano que lo pueda hacer. Le dice, fíjese, más que el remedio de Dios, de Dios para el rechazo. ¿Cuál es? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El Evangelio es una palabra de fe, mas el justo por su fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, fíjense, dice, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y acá hay algo, dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mis hermanos, préstenme atención. Una de las palabras que más me golpean, como brasas encendidas realmente, cuando habla de la venida del Señor, es la palabra que está en segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 11 y 12. Dice la palabra de Dios, puesto que estas cosas han de ser desechas. ¿Qué son las cosas que han de ser desechas? Miren, vuelta a mirar el globito acá, el globito terráqueo.
todo esto va a ser deshecho. Pero Estados Unidos, también Rusia, China, todos los países, va a ser destruido. Dice que Él va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, donde habitan la justicia. Gloria a Dios. Entonces dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, ¿quién puede vivir en santa y piadosa manera de vivir por sí mismo? Si lo pudiéramos, tendríamos que decir como Pablo cuando dice, en vano murió Cristo. Cristo murió porque era imposible para vos, para usted, para mí, vivir de acuerdo a las demandas de Dios. Por lo tanto, no pretendamos vivir un cristianismo sin Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Si a mis hermanos, cada cosa que vayamos a hacer, tenemos que hablar con el Señor. Señor, ¿esto está bien? ¿Esta palabra que voy a decir está bien? Tenemos cada mañana y cada noche al irnos a dormir, tenemos que hacer un análisis de lo que hemos hablado, porque dice que un día vamos a dar cuenta aún de las palabras que hemos hablado y que hemos oído. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Entonces dice, esperando, ¿no es cierto? Y apresurándoos para la venida del día de Dios. Apresurándoos. ¿En qué cosa me tengo que apresurar? Y una de ellas era hallado en la gracia y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Pero también en otra cosa, mis hermanos, que tenemos que apresurarnos, es que de vuelta, mirando el globo terráqueo, fíjense, aquí está, ¿no es cierto? Y usted piensa que nosotros es muy lindo, nos vamos, amén, ven pronto, Señor, ¿y qué pasa? Acuérdense las estadísticas, hay más o menos 2.400 millones de cristianos en un mundo que ya son 7.500 millones. O sea que un 30% somos cristianos. Ya lo hemos visto, esta estadística. Y acuérdense que ahí están metidos todos en un mismo saco, en una misma bolsa. Protestantes, testigos de Jehová, mormones, católicos, todo. Y de ese 30-32%, un 8% es cristiano, más o menos unos 550 millones, cristianos evangélicos, perdón, 550 millones. Entonces, fíjense, apresurándonos, ¿para qué? Para nuestra obra misionera, mis hermanos. Para eso estamos en la tierra acá. Acuérdense que nosotros fuimos creados con el propósito de conocer a Dios y darlo a conocer. No hay otra razón para estar en este planeta, mis hermanos. Si no, ya Dios nos hubiera llevado. Pero acuérdense que hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Acompáñenme, oren por este medio casero, ¿no es cierto? Pero es lo que tenemos, las herramientas que tenemos en nuestras manos y estamos orando para que la palabra de Dios sea predicada y llegue a más almas, para que ellos puedan venir al conocimiento de la verdad. Mis hermanos, así como también oren por el pastor Rubén López y por todos aquellos que están usando los medios para llevar la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Tantos pastores que en este tiempo están compartiendo la palabra de Dios. Oremos para eso. Pero, hermano, no nos engañemos. La palabra de Dios dice también que, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, entonces será el fin. Ahora, hay que aclarar algo, mis hermanos, porque a veces dicen, con todos los medios que tenemos, la televisión, la internet y todo, ya no queda gente que no haya escuchado el evangelio. Ya está, ya hemos cumplido la tarea. Chau picho, como decían en mi provincia cuando yo era chico. Ya está, ya. Mis hermanos, primero que la palabra ahí no es naciones, sino etnias.
Y etnias también no solo es una nación, sino grupos dentro de naciones. Y de 17.000 grupos o etnias que hay en el mundo, hay unas 8.000 etnias, o sea, casi la mitad que todavía no han sido alcanzados con el Evangelio. Que una persona escuche un programa cristiano no significa que se le haya presentado al Evangelio. Y termino con esto en esta noche, mis hermanos. Vayamos rapidito a Mateo. Tenemos que aprender a presentar. Predicar el Evangelio es presentar a Cristo en el poder del Espíritu Santo y con la Biblia en la mano. Así de simple, mis hermanos. Demostrando quién es Cristo. Fíjense, Mateo capítulo 16, cuando Jesús, los que han estado en mis clases van a decir, pero esto ya lo compartió. Sí, pero como decía Pedro, no me canso de repetirlo lo mismo. Algún día lo vamos a aprender. Dice Mateo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Pertenecemos a la verdadera iglesia? Una verdadera iglesia está compuesta de gente que han tenido un enfrentamiento cara a cara, un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo. Noten que Jesús está delante de Pedro, no hay intermediario entre ellos, y le preguntan, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. No está hablando de conocimiento natural. Pedro había estado 3 años por lo menos con Jesús. O sea, le conocía de acuerdo al conocimiento humano. Pero es indudable que ese Pedro que tuvo un encuentro con el Señor. Por eso nuestra tarea es presentarles a Cristo a la gente, personalmente, cara a cara, porque ellos tienen que tomar una decisión. Presentarles a Cristo, ahí está, lo confrontó. Viene una revelación, por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos mucho tiempo de rodillas delante del Señor por las almas que todavía no le conocen. Porque la revelación es el Espíritu Santo quien revela a Cristo. Él es el que trae la revelación. Y después vino el reconocimiento. La gente dice, ya tiene que creer en el corazón, pero con la boca tiene que confesar. Y no aquello que, bueno, ahora repita después de mí las palabras en mi oración que yo voy a hacer a usted. No, tiene que ser el candidato con el Señor allí, ¿no es cierto? Y le dice, reconocimiento, esa persona tiene que reconocer que, en primer lugar, presentarle a Cristo. Segundo, en el poder del Espíritu Santo, en la revelación del Espíritu Santo. Y no me canso de decirles, sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser testigos. Vamos a ser gente que cuenta noticias de segunda mano. Bendito sea el Señor. Y dice, y confesión. Encuentro, revelación, reconocimiento y confesión. Y allí es cuando dice, bienaventurado, y yo te digo, tú eres. Qué lindo que es que el Señor ahora nos dice, ya no eras aquello, ahora tú eres esto. Los dejo en esta noche con este pensamiento, mis hermanos. Oremos por los medios que están siendo usados para llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo. Pero también oremos para que Dios nos dé un corazón misionero a cada uno de nosotros, mis hermanos. Aunque no vayamos a la China, aunque no vayamos al África, pero sí, mis hermanos, que podamos ser misioneros donde nos encontremos. Dios me los bendiga y un abrazo bien grandote para todos ustedes. Amén.